Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Nuestro tema para el día de hoy es los métodos prohibidos en el dopaje deportivo respecto a la manipulación de sangre y componentes sanguíneos, manipulación química y física en el dopaje. Para abordar este tema nos acompaña en esta ocasión la maestra Violeta Méndez Solís. Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo está, maestro? Un gusto nuevamente ser invitada para dar esta charla tan interesante. No, pues el gusto es de nosotros por tenerla aquí. Y pues bien, para aquellos que no han conocido a nuestra invitada en una transmisión anterior, porque ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, me voy a permitir recordarles brevemente su semblanza. Y pues bien, la maestra Violeta Méndez Solís es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y maestra en Ciencias Biológicas, posgrado que realizó en el Instituto de Ecología de nuestra universidad. Trabajó varios años en la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de esta universidad. Ha sido técnico de campo en proyectos apoyados por Conavio y facilitadora en el Diplomado de Ciencias Experimentales impartido por la propia Facultad de Ciencias de nuestra casa de estudios. Asimismo, ha sido divulgadora de la ciencia y actualmente es profesora de tiempo completo, C, en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 8, Miguel Schultz. También es doctora en educación, egresada del Centro de Estudios Superiores de la Educación. Es participante del programa institucional de tutorías y profesor promotor del programa institucional Jóvenes hacia la Investigación. Bien, a continuación, como es una costumbre en estas emisiones, me voy a permitir hacer una brevísima introducción a nuestro tema. Cuando se habla de métodos prohibidos en el dopaje deportivo, nos referimos, como ya lo estábamos anticipando, al aumento de la transferencia de oxígeno a través del dopaje sanguíneo o de la manipulación química y física, que se refiere a la falsificación, al intento de falsificación de las muestras tomadas durante los controles de dopaje, así como al dopaje genético que se hace consistir en actividades que pueden mejorar el rendimiento deportivo por medio de la transferencia de ácidos nucleicos o secuencias de ácidos nucleicos o el uso de células normales o genéticamente modificadas. Pero para ello, ya nuestra experta nos va a apoyar para entenderlo mucho mejor, para aquellos que no tenemos la expertise ni la experiencia en estos conocimientos. Y entonces, pues los dejo con nuestra invitada sin más preámbulo. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues yo, si me permiten, voy a compartirles mi pantalla para que podamos explicar este tema, que en realidad es muy interesante. Ya la pueden ver, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como ya les comentaba el maestro, el día de hoy vamos a hablar sobre los métodos prohibidos en el dopaje deportivo. Entre ellos está la manipulación de sangre, sus componentes, la manipulación química y física de la sangre y el dopaje genético y de células. Entonces, bien, pues primero vamos a retomar algunas ideas acerca del dopaje. Hemos estado hablando en sesiones anteriores de la lista de prohibiciones por el Código Mundial Antidopaje. Entonces, recordemos que hay un estándar internacional obligatorio del Programa Mundial Antidopaje que nos habla de las sustancias que están prohibidas antes, durante o incluso después de las competiciones. Y incluso esta lista incluye métodos que están prohibidos porque mejoran el rendimiento durante las competencias. Y esta lista se actualiza anualmente después de una revisión y se publica por la Agencia Mundial Antidopaje. Es una lista que entra en vigor el 1 de enero de cada año y se publica en inglés y en francés porque son los idiomas oficiales. Si ustedes han visto las Olimpiadas, principalmente los idiomas oficiales en las Olimpiadas son el inglés y el francés. Y generalmente se usa como base la versión inglesa porque es el idioma más hablado. Muy bien. Entonces, dentro de esta lista de prohibiciones tenemos una clasificación
acerca de las sustancias o los métodos prohibidos solamente en competición. Hay unos que siempre están prohibidos, no importa el momento en que se lleven a cabo, y hay listas de sustancias y métodos específicos, y hay otros que les llaman no específicos, que son generales. Y también hay una lista en donde se habla de sustancias de abuso que principalmente involucra a las drogas, ¿no? En este caso, estamos hablando dentro de la clasificación de los métodos que siempre están prohibidos por la AMA, por la Agencia Mundial Antidopaje. Y bueno, hemos hablado previamente de las sustancias que están prohibidas siempre, las que están prohibidas antes. Y bueno, en este caso, el día de hoy hablaremos sobre los métodos que, pues, que siempre están prohibidos, ¿no? Entonces, aquí les tengo, como está en la lista de prohibiciones de la AMA, la manipulación de sangre y componentes sanguíneos es uno de los métodos del que vamos a hablar hoy, que está prohibido siempre. Y así como lo indica esta lista, y aquí se los pongo tal cual está en la lista, ¿qué está prohibido? En primer lugar, la administración de cualquier tipo de productos de sangre, ya sea propia o extraña, de cualquier origen. Es decir, que en ocasiones lo que puede ser es que el atleta se introduzca, se administre un tipo de sangre que ha sido transformada, y esto le dé un mejor rendimiento durante el proceso de la competencia. O eso es autólogo, es quiere decir que, que es, perdón, eso es heterólogo, que es cuando es una sangre parecida a la tuya y se administra. O autólogo es que te saquen tu sangre, la mejoren y te la vuelvan a introducir. O ahí dice halogénico o homólogo, es decir, que se parezca mucho a la tuya para que no te genere una reacción alérgica, ¿no? Pero todo está relacionado con que esta sangre pueda tener, ahí dice, productos de hematíes de cualquier origen en el sistema circulatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que puede tener una mayor cantidad de hemoglobina, por ejemplo. Ahorita vamos a explicar cuál es el papel importante de la hemoglobina en el transporte del oxígeno a lo largo del torrente sanguíneo, y que mejore el rendimiento durante una competencia. Otro proceso de manipulación de sangre que está prohibido es la mejora artificial de la captación en el transporte o transferencia del oxígeno. Está relacionado con lo anterior, es decir, si nos inyectamos sangre que está mejorada, mejorada en el sentido de que pueda tener una mayor cantidad de hemoglobina, o eritropoyetina, que es una hormona que favorece la formación de los glóbulos rojos. Entonces, eso hace que un atleta pues tenga una mejor captación de oxígeno y entonces su rendimiento sea mayor. Y esto es una trampa, ¿no? Y otro tipo de manipulación de sangre es cualquier forma de manipulación intravascular de la sangre o componentes sanguíneos por medio de métodos químicos o físicos. De esto vamos a estar hablando un poquito más adelante, porque tiene que ver también con la manipulación o el cambio de la sangre para hacer parecer que no es la del atleta, y entonces se hace trampa porque en realidad el atleta sí se inyectó cosas. Muy bien. Entonces, eh, pues vamos a hablar de el papel de la hemoglobina y el transporte de oxígeno, y pues por qué está prohibido hacer esto durante las competencias o antes, ¿no? Principalmente es antes, ¿no? Bueno, como ustedes saben, todos los seres vivos estamos formados por células. Las células son la unidad básica de todo organismo vivo. Las bacterias, por ejemplo, muchas están formadas por una sola célula y ya se considera un ser vivo. Y tenemos por otro lado a los seres vivos que somos multicelulares, que estamos formados por más de un tipo de célula. Entonces, pues cada célula tiene una función en específico. En el caso de la sangre, uno de los componentes fundamentales son los glóbulos rojos. Y la función de los glóbulos rojos es transportar el oxígeno de la respiración que tomamos a través de los pulmones. Los glóbulos rojos lo que hacen es que toman este oxígeno
y lo transportan hacia los órganos en donde es necesario. ¿Bien? Entonces, estos glóbulos rojos son células que no tienen un componente llamado núcleo, del que vamos a hablar más adelante porque es muy importante, porque contiene la información genética del organismo, pero los glóbulos rojos tienen esta característica y contienen la proteína llamada hemoglobina. La función de la hemoglobina es el transporte del oxígeno, entonces como lo podemos ver del lado derecho de la pantalla, los glóbulos rojos lo que hacen es que al llegar a los pulmones, toman el oxígeno y lo transportan, lo mueven a través del torrente sanguíneo hacia donde se requiere, y una de esas zonas en donde se requiere es en los músculos. Entonces, bueno, sí, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Y Estamos pues bien, bueno, estamos bien. eh, recordemos que, bueno, aquí tenemos esta imagen. Eh, el oxígeno es fundamental, todos lo sabemos, generalmente los procesos de respiración. Tenemos dos tipos de respiración en el cuerpo humano, uno que utiliza el oxígeno y uno que no utiliza el oxígeno. Muy bien. Entonces, hablando de los músculos, por ejemplo, tenemos dos tipos de respiraciones. Esta que utiliza el oxígeno y que se llama aerobia, y la que no utiliza oxígeno, que es la anaerobia. Seguramente les ha pasado cuando hacemos ejercicio, hay un punto en el que, bueno, comenzamos muy bien y después ya comenzamos a sentir la fatiga. Cuando nos excedemos de ejercicio, al siguiente día nos sentimos adoloridos, ¿no? Esto es porque los músculos tienen una cantidad de oxígeno determinada y este oxígeno le permite a este músculo generar la energía suficiente para su contracción, para su movimiento. Además del oxígeno, hay otro elemento muy importante para la obtención de energía en ese músculo, que es la glucosa. Seguramente la han escuchado. La glucosa es un carbohidrato, una molécula fundamental para los seres vivos, ¿sí? Entonces, junto con la glucosa, el oxígeno pasan por un proceso metabólico que se llama respiración celular. Bien. Entonces, cuando comenzamos a hacer ejercicio, este músculo que tiene una cantidad de oxígeno que ya le llevó la hemoglobina, que lo transportó a través de los vasos sanguíneos, pues se comienza a consumir. El proceso de la contracción muscular requiere una gran cantidad de oxígeno y una gran cantidad de energía. Y este oxígeno hay un punto en el que se termina. Y entonces, para poder continuar generando energía, este músculo ahora necesita utilizar otro tipo de metabolismo para generar energía. Y es el que les digo que es el anaerobio, ¿no? Es decir, sin presencia de oxígeno. Pero el resultado final de este metabolismo es lo que le llamamos el ácido láctico. Aquí está mal escrito en la imagen, es ácido láctico. Y es lo que nos genera la fatiga muscular y el dolor, ¿no? Porque se forman una especie de cristales en los músculos y ahí estamos ahí que no nos podemos mover al siguiente día. Entonces el tema aquí es que ¿por qué es trampa inyectarse hemoglobina? Pues porque justo aumenta la cantidad de oxígeno que se está llevando hacia los músculos y esto disminuye la fatiga muscular, es decir, el músculo es capaz de utilizar más energía, ¿no? Y puede continuar funcionando durante más tiempo. Y por eso es una trampa, ¿no? Porque le da una ventaja con respecto a aquellos deportistas que no se han inyectado cualquier tipo de estos, bueno, este tipo de sangre que ha sido manipulada. Muy bien, espero que hasta aquí todo quede claro. Muy bien. Sí, de hecho, habíamos visto precisamente este tipo de estrés producido por el ácido láctico en otra emisión, y precisamente porque sentíamos ese dolor, esa fatiga, ¿no? Después de un entrenamiento muy exhaustivo, un ejercicio muy exhaustivo. Así es. Entonces, pues aquí simplemente les muestro un resumen
del metabolismo de, en los músculos, el proceso de la respiración celular. Y bueno, en general, todas las células de nuestro cuerpo generan energía y esta energía se conoce como, bueno, el resultado, digamos, al final de la respiración celular a partir del uso de la glucosa y el oxígeno es una molécula que se llama ATP. Este es el adenosín trifosfato. ¿Ok? Entonces, esta molécula se conoce como la moneda energética fundamental. El ATP le aporta energía fundamental al organismo para poder realizar todas sus funciones metabólicas de construcción de nuevas moléculas. ¿A qué me refiero? Nosotros comemos cualquier carbohidrato y se va a dirigir a nuestras células y en nuestras células esa glucosa junto con el oxígeno se va a descomponer y va a formar ATP. Y este ATP va a ser requerido para que nosotros, como organismo, volvamos a formar proteínas, carbohidratos, ¿no? Que necesitamos para nuestras funciones fundamentales. ¿Ok? Entonces, por eso el ATP es muy importante, ¿no? Un músculo necesita, bueno, va generando este ATP porque lo requiere para poder generar nuevamente todos los elementos fundamentales para seguir funcionando. Entonces, se acaba el oxígeno y por eso se tiene que pasar a la respiración anaerobia, porque se tiene que seguir generando el ATP para que siga funcionando el músculo. Muy bien. Entonces, les decía yo, pues es parte de este proceso fundamental del metabolismo, ¿no? Pero que a través de la investigación, pues se ha buscado la forma de hacer trampa para generar una mayor cantidad de energía y que no haya un desgaste físico, a diferencia de otros deportistas que no hacen este tipo de trampas. Bien. Entonces, la respiración celular ocurre en las mitocondrias de las células, ¿no? Son uno de los organelos que le llamamos unas estructuras celulares en donde ocurre este proceso. Bien. Muy bien. Entonces, pues pasando como a este tema de del dopaje de sangre, ¿no? Eh, pues lo hacen, bueno, aquellos deportistas que buscan aumentar su masa de glóbulos rojos, como les decía yo, para transportar una mayor cantidad de oxígeno hacia los músculos, ¿no? Y pues es muy común a través de transfusiones de sangre y también se inyecta eritropoyetina, que les decía yo, pues es una hormona que favorece la formación de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, pues bueno, se preguntarán, bueno, ¿de verdad serán capaces los deportistas de hacer eso? Pues sí, les tengo un ejemplo, ¿no? Este fue un escándalo durante los Juegos Olímpicos de Sochi en el 2014. El equipo de esquí nórdico fue captado haciéndose transfusiones de sangre un día antes de la competencia. Entonces todo el equipo fue pues descalificado y bueno, el entrenador dijo que él no estaba enterado de lo que había ocurrido y renunció al equipo, ¿no? Entonces, pero lo que ocurrió fue que un reportero se introdujo en los vestidores y los vio y les tomó video de lo que estaban haciendo. Entonces, pues sí, sí ocurre, lamentablemente, y es una trampa, una grave causa de descalificación durante las competencias. Entonces sí ha ocurrido, lamentablemente, y pues son ejemplos pues, de lo que son capaces los deportistas para lograr conseguir una medalla. Eh, es muy difícil, ¿no? A nivel mundial poder ser el mejor y entonces se busca la manera de lograrlo, lamentablemente no de las mejores maneras, ¿no? Muy bien. Entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda, ¿todo bien? Vamos muy bien, Muy vamos bien, bien. muy bien. Bueno, entonces el siguiente método que está prohibido por la AMA es la manipulación química y física. Eh, Así como lo indica la lista de prohibiciones,
Dice aquí que la manipulación química y física, bueno, está prohibido el intento de manipulación con el fin de alterar la integridad y validez de las muestras tomadas durante el control antidopaje y las infusiones intravenosas o inyecciones de más de un total de 100 mililitros, excepto aquellas legítimamente recibidas en el curso de tratamientos hospitalarios. Es decir, por un lado está prohibido la manipulación, es decir, cambiar muestras o ya una vez tomadas, alterarlas para hacer parecer que no tienen algo malo. Y por otro lado, pues está prohibido que te inyecten de manera intravenosa cualquier sustancia, porque eso se considera una manipulación química o física, ¿no? A menos que sea absolutamente necesario y sea indicado por un médico, ¿no? Eh, ¿Cuándo pasó esto? Bueno, ustedes seguramente han escuchado hablar del dopaje en Rusia, ¿no? Se supo recientemente que, eh, según investigaciones, el país tenía una estrategia a nivel gubernamental de dopaje para sus atletas y fueron castigados porque incluso, pues, a través de la investigación se supo que además hubo una especie de amedrentamiento por parte de las autoridades rusas para evitar que se fuera más a fondo en la investigación. Entonces, bueno, este proceso en el que se investigó el dopaje ruso se llamó la investigación McLaren, ¿no? En donde el Ministerio de Deportes de Rusia y el comité de, bueno, digamos que es la Fuerzas de Seguridad de Rusia, operaron un sistema de seguridad dirigido por el Estado, incluyendo una metodología de desaparición de pruebas positivas, de al menos de finales del 2011 y de agosto del 2015, ¿no? Entonces, no solo había, bueno, este tema del dopaje, sino que además se manipularon las muestras con resultados positivos, ¿no? Para que pareciera que los atletas no se estaban dopando, ¿no? Y es por eso que en la actualidad, bueno, durante al menos 2 Juegos Olímpicos se le castigó a Rusia y no pueden cantar su himno nacional durante los Juegos Olímpicos o cualquier competición, ¿no? Entonces, pues también, sí, lamentablemente ha pasado, y el deporte, pues, ha sido parte de este proceso en el que ha habido muchas trampas, incluso a nivel de un país completo, ¿no? Claro. Entonces, ocurre lamentablemente, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a hablar del dopaje genético y de células. Este es muy, bueno, desde mi punto de vista es muy interesante. Porque, bueno, incluso yo investigando el tema, pues se habla de que ya es una cosa que parecía que podría ser sacada de la ciencia ficción hace algún tiempo, pero en realidad ya la tecnología nos ha llevado hasta estos niveles, ¿no? Entonces, de acuerdo a la lista de antidopaje de la AMA, es lo que está prohibido, como aquí lo dice, es el uso de ácidos nucleicos o análogos, es decir, cualquier elemento parecido a ácidos nucleicos que puedan alterar secuencias genómicas, expresión de genes, no limita tecnologías de edición de genes, silenciamiento de genes y transferencia de genes. También está prohibido el uso de células normales o genéticamente modificadas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, Seguramente saben y han escuchado, hablábamos de, pues, de las células, que son los elementos fundamentales de los seres vivos, y dentro de las células encontramos una estructura, un componente que es el núcleo. Dentro del núcleo vamos a encontrar la información genética de los organismos. ¿Cómo es que está organizada esta información genética? Pues en una molécula que todos hemos escuchado, que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Seguramente han visto, bueno, no solo, bueno, no solo en la escuela nos enseñan acerca del ADN, pues también está muy difundido ya en las películas, se habla mucho del ADN, ¿no? Eh, Seguramente han escuchado, el ADN tiene una estructura de una doble hélice, aquí lo podemos ver,
Y esta doble hélice está formada por, tenemos un esqueleto, ¿no? Un armazón que está formado por un grupo de fosfato y un azúcar llamada desoxirribosa, por eso es el ácido desoxirribonucleico, y por 4 bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Muy bien. Entonces, dentro de los ácidos nucleicos, estas bases nitrogenadas se encuentran en un orden en específico. Eso le llamamos secuencia de ADN. Y estas secuencias son los que llamamos genes. ¿Bien? Y estos genes se traducen porque es un lenguaje en específico. Esta secuencia específica de bases de adenina, timina, citosina, guanina se encuentran en una secuencia. Voy a pasar aquí a la siguiente para que vean. Aquí tenemos en la parte de arriba lo que es una secuencia de ADN. Aquí la hélice está desdoblada y dentro de nuestros genes, les digo, tenemos estas secuencias específicas. Estas secuencias son un lenguaje, así como traducimos del inglés al español, nuestras células traducen del ADN hasta lo que son las proteínas. Muy bien. Por eso es tan importante esta información. La secuencia de cada proteína, por ejemplo, de la hemoglobina, tiene una secuencia en específico. Si se cambia cualquiera de estas bases de adenina, timina, guanina o citosina, esto se llama mutación y hay un cambio que se refleja en la proteína final. Muy bien. Entonces, esto es muy importante para entender esto que le llaman la edición de genes. Voy a pasar a lo que sigue, ¿no? Que está prohibido, por ejemplo, en la antigüedad, en la actualidad, perdón, ya hay estrategias que le llaman de corte, ¿no? Hay unas que se llaman tijeras moleculares, que lo que hacen los científicos, los biólogos moleculares, los genetistas, es que pueden tomar secuencias, cortarlas literal, tomar otras, pegarlas y generar nuevas proteínas, ¿ok? Entonces, ¿esto en qué afecta al deporte? En que puedes generar proteínas mejoradas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemoglobinas que puedan transportar, por ejemplo, una mayor cantidad de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí les pongo algunos ejemplos de algunos genes que pueden ser utilizados en este dopaje genético. Por ejemplo, la eritropoyetina, ¿no? eh, Se puede eh, mm, promover que se genere una mayor cantidad de eritropoyetina y entonces que generemos mayor cantidad de glóbulos rojos, por ejemplo. Em, en la actualidad hay algo que le llamamos terapia génica. ¿Qué quiere decir? Algunas enfermedades genéticas se pueden curar haciendo este corte y pegue de secuencias de ADN. Hay algunas enfermedades en las que, por ejemplo, no hay suficientes glóbulos rojos, ¿no? Pero los deportistas lo pueden utilizar para tener un mayor rendimiento durante la competencia. Aquí otro ejemplo del gen IGF-1 es el factor de crecimiento insulínico, una hormona que aumenta la potencia muscular, ¿no? Las personas que tienen esclerosis múltiple, por ejemplo, se pueden ver beneficiadas de la terapia génica por este tipo de factor de crecimiento, pero nuevamente en el deporte se puede utilizar para generar mayor potencia en el músculo, ¿no? Por un mayor tamaño. O el gen BEG, factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Este potencia la formación de vasos sanguíneos y nuevamente todo esto se traduce en una mayor potencia muscular, un mayor rendimiento y les da ventaja en el deporte. ¿Bien? Correcto. Entonces, ¿cómo se detecta, no? Dirían, bueno, ¿y esto cómo se podría detectar, no? Que un atleta tiene genes que no son los suyos, los normales. Pues se hace a través de una técnica que seguramente conocieron mucho durante la pandemia de COVID-19,
las técnicas de PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa, se utilizan para diagnóstico de enfermedades, pero también para detectar la estructura de genes que no son los que deberían de estar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace esta prueba? Lo que hace es que toma un segmento de ADN y lo que hace es duplicarlo muchas veces y después se lee la secuencia de genes y se identifica qué genes no corresponden, ¿no? Eh, y bueno, en la actualidad, esta detección de dopaje genético no se hace tan frecuente durante las competencias porque son técnicas de detección que pues son más caras y toman más tiempo. Y generalmente los dopajes pues se hacen pues con pruebas de orina, por ejemplo, ¿no? A menos que te cachen como los del equipo de esquí que se tomaron fotos, transfundiéndose sangre, ¿verdad? Pero esto es menos común, pero se ha llegado a una reflexión acerca de que es posible y los países que tengan cierto nivel adquisitivo pueden llegar a este nivel, ¿no? Con sus atletas, ¿no? Entonces, en lo que he leído acerca del dopaje genético, eh, no se hace de manera frecuente, de hecho no se considera porque aunque han bajado mucho los precios de la prueba del PCR, generalmente se hacen pruebas rápidas durante las competencias, ¿no? Pero sí se está consciente de que esto puede llegar a suceder por el paso de la actualidad, ¿no? En la tecnología, ¿no? Y pues bueno, finalmente quiero dar como bueno, llegar a una reflexión acerca de la ética en la ciencia, ¿no? Es decir, el conocimiento, me parece, desde mi punto de vista, debería ser llevado para darle cosas buenas a la humanidad desde mi punto de vista. Sin embargo, muchas veces este conocimiento ha sido mal utilizado, ¿no? Este conocimiento, ¿no? De la biología, de cómo funciona el cuerpo, lamentablemente, pues se utiliza muchas veces para hacer trampa. Entonces, en este sentido, pues, tanto científicos como deportistas, pues creo que debemos reflexionar acerca de cuáles son los límites de este conocimiento, ¿no? Porque lamentablemente en muchas ocasiones se hace mal uso de él, ¿no? Y en este caso, en el dopaje, pues a través de la investigación del cuerpo humano, lamentablemente se ha sabido cómo sacar provecho para tener ventajas sobre otros, ¿no? Y lamentablemente, como en el caso de Rusia, pues incluso ya se vuelve sistemática la trampa, aprovechándonos de las posibilidades que nos puede dar la ciencia, ¿no? Entonces, pues lo dejo ahí para la reflexión. Les diría a ustedes qué opinan acerca de hacia dónde hemos llevado la ciencia en el deporte. Claro, es Y que se bueno, vinculan muchas cuestiones, morales, de ética, en cuestión del uso de sustancias, o en este caso de métodos prohibidos. Y quisiera empezar con esa parte para que quede muy preciso, doctor. No es lo mismo el uso de sustancias prohibidas que de métodos prohibidos, como exacto. son los que se acaban de mencionar. Si pudiéramos eso, puntualizarlo en principio. Sí, claro, voy a regresar al inicio de mi presentación. Les decía, dentro de la lista de prohibiciones del Código Mundial Antidopaje, les decía yo que tenemos una clasificación que nos indica la AMA, ¿no? Entonces, una cosa son las sustancias que están prohibidas, que ya hemos platicado de ellas, que aumentan el rendimiento durante la competencia, y otras son los métodos. Los métodos son las estrategias que se llevan a cabo justo para mejorar el rendimiento. Y las sustancias son en sí los medicamentos, las hormonas, ¿no? Lo que se toman, lo que se podrían tomar los atletas para mejorar su rendimiento. Entonces, esta es la distinción, ¿no? Entonces, digamos que un método utiliza sustancias para mejorar el rendimiento, ¿ok? Esa es la La- distinción, podría decir, ¿no? Ujú. Perfecto. Y
también en algún momento se comentó en otra transmisión que hay sustancias que ocultan a otras sustancias dopantes, pero aquí, aparte de que el método, por ejemplo, el de la manipulación de la sangre, que puede producir más oxígeno y favorecer al deportista, también se puede usar para enmascarar, para esconder el haber usado alguna sustancia. Exacto. Puede ser desde que cambien tomen otro atleta y digamos, vamos a decir que esta sangre es del otro, ¿no? Que puede pasar a, no sé, introducir alguna sustancia que disminuya, por ejemplo, la cantidad de hemoglobina, ¿no? O sea, si le echan glucosa a oxígeno, hacen Claro. que haga, entre a respiración celular esa sangre y disminuya la cantidad de oxígeno presente, por ejemplo, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Así es. Acaba de explicar que pueden entonces el Que se- jugar, si se me permite el término, con todas estas combinaciones por quien utiliza sustancias y estos métodos prohibidos. Es por eso que me imagino esta clasificación, ¿no? De que es en competencia, antes de la competencia, durante la competencia, o siempre, ¿no? No siempre, exactamente. Sí, porque por ejemplo, bueno, las drogas como de abuso, cocaína, heroína, el éxtasis, eh, ese tipo de sustancias de abuso están prohibidas siempre, ¿no? A lo mejor incluso hasta después de la competencia, a lo mejor para relajarse, el atleta puede decir, bueno, me echo alguna sustancia para relajarme después del susto, ¿no? Pero pues eso está prohibido, ¿no? Sí, Claro. eso está O prohibido. también es que luego, como les llaman a algunas de estas drogas sociales, y que Así por es, ser ellos personajes públicos y que muchos jóvenes los van siguiendo, pues luego también por eso se les prohíbe usar estas sustancias, porque luego no tienen algún beneficio. exacto, así es. No, y además porque bueno, es que un atleta, pues la definición es una persona, bueno, desde mi punto de vista, no sé qué piensan, una persona sana en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, pues el uso de las drogas no tendría nada que ver con un deportista, con una persona, con una vida sana, ¿no? Claro. Y una pregunta respecto al aspecto que va relacionado con la geografía. Por ejemplo, nosotros que estamos en la Ciudad de México, a comparación de alguien que está a nivel del mar, tiene que ver también ahí la cuestión del oxígeno, o sea, el uso de este tipo de mecanismos, de métodos, porque cuando vamos a competir, no sé, a nivel de mar o vamos a un lugar con mayor altura, ahí es en donde también eso pudiera ser más proclive. Mm, sé de deportistas que, por ejemplo, vienen a la Ciudad de México a entrenar justo por la altura, ¿no? Seguramente lo han escuchado, ¿no? Sí, Porque pues aquí eh, nuestro rendimiento de oxígeno es diferente, ¿no? Pero al final de cuentas hay unos estándares, cierta cantidad de hemoglobina que es normal que el cuerpo tenga y hay otra que se sale de los números, ¿no? Entonces eso está regulado de hasta dónde está permitido, hasta dónde es normal, ¿no? Que tenga cierta cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina y hasta dónde está fuera de lo normal, ¿no? Entonces sí, claro, sí hay estándares específicos, o sea, sí seguro eh, si se entrena en diferentes circunstancias, eso da una mayor resistencia. Incluso hay lo que llamamos perdón, fenotipos específicos. Por ejemplo, la raza, bueno, la población, por ejemplo, africana, tiene cierto tipo de rasgos que les da una mayor resistencia, ¿no? Usain Bolt se dice que tiene unos músculos en el cuerpo que no se le parecen a nadie más. Además, son ese tipo de características que les da ciertas ventajas, pero es lo que ya su genética les dio, digamos así. O sea, él no tiene la culpa de ser así, ¿no? Pero eso le dio una ventaja, ¿no? Digamos, ¿no? ok, Y les decía yo, por ejemplo, la población africana tiene ciertas características que les da mayor resistencia, por ejemplo,
a, las competencias de atletismo. Es muy típico, ¿no? Generalmente son los que ganan más medallas y es porque así son sus características, les da mayor resistencia. Pero eso es lo normal, ¿no? Pero hay puntos que se salen de lo normal y eso es lo que es una trampa, ¿no? Claro, sí, hay un desarrollo natural de los atletas de alto rendimiento y hay algunas excepciones, a lo mejor por características propias de su fisiología, que les permite desarrollar más que otros, pero es natural, no es artificial. Y entonces, en ese caso, cuando es artificial, cuando se provoca, es cuando existen los problemas de dopaje. Así es, cuando nos salimos de lo que es lo está, porque está muy regulado en realidad hasta dónde es lo normal y hasta dónde ya hay sospecha de trampa, ¿no? Exacto, y empieza una investigación. Y precisamente lo que comentaba, ahorita estaba aquí revisando mis notas respecto del dopaje genético, que para efectos de desarrollar este tipo de dopaje no es tan fácil porque sí es caro. O sea, sí se requiere de mucho Una- mayor tecnología, me imagino. claro, de una inversión, bueno, se toman las bases de la investigación que ya existe, pero sí, los reactivos son más caros, aunque la PCR se ha abaratado con el paso del tiempo, pero aún así se requiere de una inversión de dinero y de tiempo. Y además de ensayo y error, porque habría que ver cómo responde el deportista con estas proteínas nuevas que les dan estas ventajas para ver si no hay una consecuencia a largo plazo. En general, todo tipo de dopaje, y es lo que indica la AMA, o sea, todo tiene consecuencias a la salud que pueden ser muy graves, ¿no? Esto de inyectarte sangre para que te tengas mayor cantidad de oxígeno, te puede dar un infarto, ¿no? Una embolia cerebral, porque el cuerpo no está acostumbrado a tanta presencia de oxígeno, más allá de lo que naturalmente se requiere, aunque seas un deportista, ¿no? Entonces, sí es un proceso de experimentación el dopaje genético, pero sí es peligroso porque hay límites que se están cruzando y que a veces la propia salud a largo plazo no le preocupa mucho al atleta con tal de en ese momento obtener una medalla, ¿no? Eso es lo peligroso, ¿no? Que en realidad no se ve que la salud esté en peligro a Claro, largo o incluso a corto plazo, porque puede que acabes la competencia y te mueras después por haber utilizado cualquier de ese tipo de sustancia. sí, o incluso de estos métodos, porque también sabemos que la transfusión de sangre, pues también puede acarrear el que puedas adquirir algún tipo de enfermedad, no sé, hepática Claro. o el VIH, en fin, ¿no? Sí, pues la manipulación de sangre siempre conlleva un riesgo, ¿no? Por las enfermedades que pueda traer, pero las consecuencias en el cuerpo a largo plazo, a veces algunas son desconocidas, ¿no? Porque son métodos que pues se están probando, ¿no? Sí, En el caso del dopaje genético, les digo, no se sabe si este asunto de tener una mejor o masa muscular, no se sabe qué pueda llevar a largo plazo, ¿no? O sea, a lo mejor puede que no pase nada, pero como no es lo natural en tu propio cuerpo, cada organismo tiene sus propias estrategias, limitaciones, ¿no? Porque es lo que nuestra genética nos manda de manera natural. Entonces, si lo llevamos al extremo, no sabemos hasta dónde pueda llegar y ahí entramos como en este tema como complicado de decir, bueno, esta experimentación en humanos, porque los es, ¿se vale o no se vale? sí. No, Y los atletas se vuelven conejillos de indias en este sentido, ¿no? claro. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La situación que sucedía con los rusos. Hay un documental que se llama Icarus y se explica precisamente cómo sucedió todo ese acontecimiento con los rusos. Pero más allá de luego pensar que fue algo eh, tan finamente estructurado, no fue lo tanto.
porque hay una parte donde dice que más bien había, ¿cómo se llama? Una parte del laboratorio donde simplemente cambiaban las sustancias, o sea, una manipulación perdón, no es que de sustancias, de las muestras entre atletas que no estaban dopados con los que sí estaban dopados para dar los resultados de manera negativa Así. y que no hubiera dopaje, ¿no? Pero esto es precisamente de lo que estaba comentando, que hay también este tipo de manipulaciones o de métodos no permitidos y que no necesariamente debemos de pensar que hay que hay fraguado ahí todo un método muy complicado, ¿no? A veces. Sí, simplemente se cambian las muestras, ¿no? Y pero lamentablemente ahí el tema es que, pues, es lo que le llamaban un dopaje sistemático, porque ahí todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? El Así atleta es. que estaba dopado, pero también el que daba su sangre y que no estaba dopado, ¿no? Entonces se vuelve toda una red ahí de trampa, que es muy grave, ¿no? Sí, Y pues que al final, bueno, afortunadamente se descubrió, porque al parecer estaban muy convencidos de que no los iban a descubrir. Yo leía que pues unas 43 medallas al menos se les retiraron. sí, así es. Es Y que de hecho, impresionante. pues, ¿No? no, pues, ¿cómo se llama? La sentencia natural que iba a resultar después de haber descubierto todo este sistema que habían orquestado, y pues sí, y para que también nosotros nos demos cuenta que el caso es de que no nada más se sancionaron a los deportistas, sino que fue todo el sistema, me refiero a entrenadores, médicos, y que supieran o no supieran, porque así lo dice las reglas de la Agencia Mundial de Antidopaje, va a haber sanción para todos. Sí, y bueno, bueno, de las cosas que me parecen graves es que además las fuerzas de seguridad rusas estaban impidiendo la investigación. Sí, Entonces, híjole, bueno, hasta el eso es Estado, pues, el gobierno. exacto, exacto. Y pues bueno, a mí me parece lamentable porque los Juegos Olímpicos para mí siempre han sido una inspiración de la unidad mundial. Bueno, me parece que eso debería ser y lo que se trata el Comité Olímpico Mundial, ¿no? De que se vea, ¿no? Que es como de verdad una justa olímpica en donde hay hermandad, ¿no? Entre las naciones, ¿no? Y, Equidad, igualdad, ajá, exacto, ¿no? En ¿no? la competencia, que Y, hay fair play, juego limpio. exacto, Y ¿no? todo lo que vincula a este tipo de competiciones. Doctora, pues no me queda más que agradecerle que haya compartido con nosotros toda su expertise al respecto de esta presentación, de este tema, y pues para vernos en una próxima ocasión. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y espero pues que les haya compartido una parte de este interesantísimo tema y que haya quedado claro. Muchas gracias. Claro que sí, y pues muchas gracias a los que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Hasta luego.